En este video aprenderemos a crear gráficos en Excel y también trabajaremos con dos herramientas de datos. Para crear los gráficos yo necesito alguna tabla de datos. Yo acá tengo un informe de ventas de 2 vendedores con su total anual, tanto de manera general como por cada año. ¿Qué pasaría si quiero graficar todas las ventas que tuvo el señor Granda? Voy a seleccionar todos los años, pero vean que estoy empezando desde esta celda vacía y luego bajo hacia agarrar la palabra Granda. ¿Para qué? Porque si yo agarro desde los años y los montos que vendió Granda, no estaría cogiendo la palabra Granda. Y si solamente agarro esto, no estaría agarrando los años. Es por eso que la celda vacía es la que me va a indicar que es el inicio de mi selección. Vamos a la ficha una vez que ya está seleccionado, insertar. En insertar yo puedo elegir el tipo de gráfico que necesito. Por ejemplo, trabajamos con el gráfico más básico que hay, el gráfico de columnas, y voy a trabajar con el gráfico de columnas en 2D. Es muy importante cómo selecciono los datos para que mi gráfico salga bien. Una vez que yo tenga ya mi gráfico, vamos a colocar acá al costado, podemos agregar algunos elementos a mi gráfico. Por ejemplo, si deseo yo en primer lugar cambiar el diseño, puedo utilizar este pincel y elegir el estilo que quiero para mi gráfico. Hay estilos y diseños preestablecidos que el mismo programa ya nos asigna, ya lo trae. Podemos ahí encontrar, según nuestro agrado, el estilo que yo quiero presentar. En esta situación yo lo voy a dejar con el estilo que está por defecto y voy a agregar algunos elementos de manera manual o también configurarlos. En el signo del más, cuando yo selecciono mi gráfico, yo puedo agregar o quitar elementos. Por ejemplo, tenemos los ejes. Los ejes, al desactivarlos, ya no se verían. Ahí está, tanto el eje vertical como horizontal. Tenemos también el botón títulos de ejes. En este botón títulos de ejes, yo puedo indicarle si quiero colocarle algún nombre a esa área. Vamos a activarlo y le voy a decir que esto de acá van a ser las ventas. Señor, sus ventas. Bueno, esto se sobreentiende que son 2011, 12 y 13, 14 son los años, así que no le voy a colocar ahí nada, lo voy a suprimir. Otro de los elementos importantes es un título. Siempre todo gráfico tiene que tener un buen título, que le vamos a colocar acá, ventas anuales del señor Granda. Los títulos son relativos, pero tienen que indicar lo que están mostrando en la parte inferior. También tenemos las etiquetas de datos. Este elemento, vean, si yo lo activo, me permite mostrar en cada columna cuál es el monto exacto que ha vendido en ese año. Yo puedo cambiar también ahí la posición, si quiero que vaya en la base interior, si quiero que vaya en el extremo externo, como llamada de datos. Eso depende del diseño que quiera trabajar. En mi caso lo voy a dejar como extremo externo, que aparece por defecto. Otro de los elementos que podemos agregar o quitar es la tabla de datos. Si yo activo la tabla de datos, nos podemos dar cuenta que en la parte inferior me muestra los elementos que yo había seleccionado. Pero en esta situación también podemos darnos cuenta que están redundando la información, porque la etiqueta de datos ya me muestra lo que ha vendido y la tabla también lo está mostrando. Así que yo les recomiendo que solamente activen uno de los dos, depende mucho del diseño, del elemento que van a mostrar. Bien se quedan con tabla o bien con etiqueta. También tenemos la barra de error. Vean, en este caso, en este tipo de gráfico, todavía no estoy haciendo comparativas. La línea de cuadrícula, que es las líneas que están en la parte de atrás. Yo puedo activar más divisiones de línea de cuadrícula o lo puedo dejar por defecto. También tenemos el botón leyenda, que es el elemento que me muestra el resumen de lo que se está mostrando, un icono indicando qué se está mostrando en cada columna. En este caso, Granda, se sobreentiende que es el vendedor, es el único, así que no hay necesidad de establecer una leyenda. Si tuviéramos dos vendedores, ahí sí. Y finalmente la línea de tendencia, que eso también nos ayuda a nosotros para hacer regresiones. Cuando ya tenga mi gráfico con los elementos necesarios, nos podemos recién ahí lanzar al tema del formato, en colocar algún color. Cada elemento que yo le dé un clic puede tener color. Por ejemplo, el título, le puedo cambiar el relleno, le puedo dar un clic a las columnas, también le puedo cambiar el relleno.
Si yo quiero que cada columna tenga un relleno distinto, le doy un clic otra vez a esa columna y le puedo ir cambiando el color de manera manual. Si yo le doy clic acá en el fondo, puedo cambiar su relleno, puedo colocar hasta imágenes, texturas, degradados, según el criterio de cada usuario. Puedo cambiar los textos, puedo cambiar el formato. También podemos cambiar estos intervalos. Vean, si yo le doy doble clic en estos números, yo le puedo indicar acá cuál es el valor que yo quiero. Por ejemplo, el valor mínimo está con 0, el valor máximo está con 180.000 y en este caso la unidad mayor está de 20.000 en 20.000. Yo le voy a cambiar. Yo quiero que los intervalos sean mejor de 40.000 en 40.000. Cuando yo lo cambio, van a observar ahí que se cambia también acá el valor del intervalo. También puedo cambiar si quiero que la escala sea más alta, no de 200.000, sino de 300.000, 400.000. Eso depende mucho de cómo estén trabajando. Todas sus opciones es simplemente dándole doble clic y va a aparecer en el panel lo que yo quiero configurar. Por ejemplo, igual este cuadrito de ventas, yo puedo cambiar su orientación, si lo quiero colocar a la derecha, la dirección del texto. Vean cómo lo quiero mostrar. Ahí está. Vamos a crear otro tipo de gráfico. Vamos a crear un gráfico comparativo. Voy a comparar todo lo que vendió Granda, presiono la tecla Control, agarro todo lo que vendió Ríos, y en insertar voy a trabajar un gráfico de columnas en 3D, por ejemplo. Ya tengo mi gráfico de columnas en 3D, muy similar la configuración al gráfico anterior, así que vamos acá a cambiar algunos detalles nada más. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero que se vean así? En estos años, estas ventas de años, que no se vean así en cada columna, sino que se vean como conos o como cilindros. En este tipo de gráfico puede funcionar, en los de 3D. Le puedo dar clic derecho, dar formato a serie de datos, y acá le doy clic en la opción que yo necesito. Por ejemplo, en pirámide o cilindro, según como yo quiero observar. Voy a cambiar acá pirámide y cilindro. Y ahí tenemos un gráfico con otro diseño. Otros de los gráficos que se trabajan bastante también son los gráficos de barras. Por ejemplo, en insertar tenemos el gráfico de barras. Los gráficos de barras son los que están de manera horizontal. Miren, ahí está. Y, por ejemplo, este intervalo deberíamos cambiarlo porque está muy extenso. Vamos a ponerle que sea de 40.000 a 40. Ahí está, listo. Entonces el intervalo cambia. Muy bien. Otro gráfico que podríamos trabajar son los gráficos circulares. ¿Qué tal si yo quiero comparar cuánto es el porcentaje de ventas que realizó Granda en Lima? Entonces tendré que agarrar todas las celdas de los años con la celda vacía, presionar Control, agarrar la palabra Lima y con todo lo que se vendió en ese lugar. Vamos a insertar gráfico circular y puedo trabajar con un gráfico circular de 2. Una vez que ya tengo el elemento creado, yo puedo cambiar el diseño. Hay algunos diseños que ya nos muestran el porcentaje, por ejemplo. Ahí está. Cuando quiero trabajar porcentaje, se recomienda trabajar con el gráfico de pastel, un gráfico circular. Y tenemos ahí el porcentaje de ventas que se realizó en Lima para el señor Granda. Yo quisiera hacer un gráfico comparativo. Quiero comparar lo que vendió Granda y Ríos. En uno circular, yo les recomiendo que no trabajen con el circular de 2D ni 3D. Con eso no se puede comparar, va a salir uno de los dos nada más. Y con el gráfico que esté acá, con su gráfico circular, no es la comparativa real. Lo que yo les recomiendo es que trabajen con un gráfico de anillos, donde cada aro representa a cada persona. Yo ahorita no sé qué persona es, si es el anillo que está dentro o que está afuera. Para eso yo podría agregar elementos, por ejemplo, en etiqueta de datos, me voy a dar cuenta que aparecen los montos, y vamos a configurarlo acá en más opciones, y le voy a decir que en vez de los montos, que se muestre el nombre de la serie y que se muestre el porcentaje. Ya no el valor, porque el valor lo tengo. Así que lo que voy a hacer es voy a ir moviendo los elementos y me doy cuenta que activo a Ríos. Ríos es el círculo que está, o el aro que está afuera. Si yo activo una de estas ventas, me imagino que es Granda, igual activo nombre de la serie y activo porcentaje y le quito valor. Solamente quiero saber el porcentaje. Y ahí tenemos a Granda.
con con el porcentaje de ventas en cada año, comparándose con su compañero Ríos. Ahí está. Este es un gráfico de anillos. Otro gráfico que también se trabaja bastante son los gráficos de líneas. Este tipo de gráficos se utilizan mucho cuando estamos hablando de periodos de tiempo. Por ejemplo, acá sí sería muy interesante trabajar desde el año 2011 al 2014 con un gráfico de línea. Y acá podemos observar cómo fue la tendencia de ventas de este señor, del señor Grande. Igual podría ser con Ríos. Y uno muy similar también es el gráfico de área. Gráfico de área, solo que no solamente te muestra la línea, sino que lo va a llenar con toda una base. Ese es un gráfico de área, solamente es cambio de diseño. Uno de los nuevos gráficos que trae esta versión de Excel son los gráficos combinados. Por ejemplo, yo puedo agarrar al señor Granda, todo lo que vendió, y también al señor Ríos. Y voy a trabajar con este gráfico de acá, el gráfico combinado. Yo puedo tener dos tipos de gráficos distintos dentro de uno mismo. ¿Cómo es eso? Seleccionando, obviamente, una comparativa, voy a trabajar con este gráfico. Puede ser columna agrupada, puede ser los que están prediseñados, o si no, yo me voy acá a crear gráficos combinados personalizados. Vean, cada vendedor tiene un tipo de gráfico. Por ejemplo, Granda dice que es una columna agrupada. Yo le digo que no, quiero que él sea el de área. Ahí está. Y Ríos puede ser un gráfico, vamos a ponerla a ver si se ve muy bien con el de circular. No, no se va a ver muy bien. Creo que con el de línea sí estaría bien. Ahí está. Entonces ya tenemos un gráfico para Granda y para Ríos. Dos tipos de gráficos distintos en uno solo. A esto se le llama gráfico combinado. Luego también tenemos los gráficos de burbuja. Estos gráficos de burbuja normalmente se utilizan cuando yo quiero representar en eje X y en eje Y puntos a través de un tamaño. Yo recomiendo que para crear este tipo de gráfico lo diseñen de manera manual, uno por uno, y aquí vamos. En insertar no hay necesidad acá de seleccionar nada. De frente me voy al botón insertar y me voy al gráfico de dispersión y elijo el gráfico de burbuja. Cuando yo le doy clic en gráfico de burbuja no me aparece nada, obviamente, y lo que yo voy a hacer es empezar a agregar mis elementos. Le voy a dar clic en el botón seleccionar datos y le voy a dar clic en agregar serie. Vean que comienza a dibujarse ya mis ejes y mi punto central. El nombre de la serie. El nombre de la serie que le voy a dar acá va a ser desde. O vamos a ponerle mejor serie 1. Serie 1. Esta serie 1 va a ser el intervalo de 0 a 1000. Y que dicen que hay dos ventas que se realizaron de 0 a 1000. Los valores X, en este caso, ¿cuál va a ser mi valor X? Es qué cosa va a ir en ese eje. Y le voy a decir que en ese eje va a ir el punto 0. En el valor Y, le voy a decir que va a ir el valor hasta 1000. Ahí está. Y el tamaño de la burbuja será el número 2. Que es el tamaño que se le quiere asignar. Le voy a dar a aceptar y ya tenemos mi primer punto. Voy a aceptar otra vez. Ahí está, ya va quedando. Voy a seguir agregando entonces mis demás elementos. Hacemos el mismo procedimiento. Esto se va a llamar serie 2. Mi valor X sería desde 1001. Mi valor Y quiero que sea 4500, que es hasta el punto máximo. Eso depende del orden de cada uno de ustedes. Y la cantidad, que es 6, porque hay algunos que cambian el valor X a valor Y. No va a variar, solamente va a variar la distribución de las burbujas. Acepto, agregamos, este sería mi serie 3, mi valor X va a ser 4501, mi valor Y, los 6000, y el tamaño de burbuja va a ser en esta situación 8. Y finalmente mi serie 4, mi valor X va a ser 6001, mi valor Y, los 8000, y el tamaño de esta burbuja será el número 4. Ya está. Ya tengo mi gráfico de burbuja. Yo recomiendo sí que se pueda modificar estos puntos, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque está empezando desde el 0,
Pero podríamos indicarle acá que no salga en negativo, que comience con 0. Ahí está el intervalo igual acá, de mi eje que empiece con 0. Muy bien, ahí ya tengo mis elementos. Si yo quisiera agregar también que en cada burbuja aparezca el tamaño, el valor, ¿no?, de cuánto se le ha asignado, miren, si yo le pongo etiqueta de datos, me está mostrando el valor, o sea, el punto, en esta situación está mostrando el punto Y. Pero si yo no quiero que me muestre el punto Y, me muestre la cantidad, el tamaño de la burbuja, vamos a configurar. Le voy a dar doble clic en cada uno de los valores y vamos a cambiar eso. Le voy a decir que yo quiero mostrar el tamaño de la burbuja y no el valor Y. Igual acá. Tamaño de burbuja y no valor Y. Configuro cada uno de ellos y ya tengo mi gráfico de burbuja. Solamente me faltaría agregarle un título y ya se ha configurado ese tipo de gráfico. Una de las herramientas que también trabajamos bastante dentro de Excel, cambiando de tema, es el tema de los filtros. Excel maneja dos tipos de filtros, el autofiltro y el filtro avanzado. En el autofiltro, normalmente encontramos en la ficha datos, en el botón filtro, y nosotros seleccionamos el elemento que yo quiero mostrar. Por ejemplo, si yo quiero de la categoría A, desactivo todo, coloco la letra A, y ahí tenemos cuántos son de la letra A. En la parte inferior me dice que son 27. Si yo quisiera de alguna otra categoría, también puedo escribirlo acá, la categoría D, lo selecciona y me dicen que hay 26 de la categoría D. Yo puedo trabajar también con algunas opciones de su filtro. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos clientes tengo cuyo saldo está desde 1000 hasta 2000. Para eso trabajaríamos con filtro de número y la opción entre, para no estar activando uno por uno. En la opción entre coloco que sean entre 1000, desde 1000 hasta 2000. Y ahí nos muestra cuánto. Y aparte de eso, si me dicen que sean de la categoría A, muy bien, ellos son los que cumplen con esas condiciones. Lo mismo ocurre con los textos. ¿Qué tal si yo quiero mostrar cuántos contactos hay que empiecen su nombre con la letra A? En el filtro de texto puedo ponerle que comienza por la letra A. Y ahí tenemos cuántos comienzan con esa letra. O si termina, o si es que contenga también. Uno de los datos que también se trabaja bastante son con las fechas. Yo quiero mostrar quizás de alguna fecha específica o de algún año o de algún periodo de tiempo y me doy cuenta que cuando yo voy a fecha de ingreso no puedo trabajarlo con fecha porque está como texto. ¿A qué se debe esto? Es porque en algunos momentos la información que nos traen es de otro sistema o de algún programa que ha sido creado para la empresa y cuando me doy cuenta que llega Excel, llega con puntos y en Excel solamente se reconocen las fechas por un guión o por un slash. En esta situación, si tuvieran, en este caso, yo les recomiendo que seleccionen todas las fechas de ingreso y hagan un reemplazar con la combinación Control L. Yo digo que quiero buscar el punto y lo quiero reemplazar por un guión. Le digo reemplazar todos. Ahora sí podemos observar que la fecha de ingreso ya sale como filtro de fecha. Y eso me da a mí también la opción de poder elegir por año y por mes. Eso ocurre cuando traemos normalmente información de un lado hacia otro lado. Entonces, la recomendación es que verifiquen cómo están los datos para que ustedes puedan filtrar correctamente, ya que el filtro es muy sencillo. El problema es qué pasa cuando la información está mal trabajada o está mal digitada también. En la siguiente hoja tengo acá datos, pero se le han asignado colores. El filtro también puede trabajar con colores. Imaginemos que quiero mostrar a todos los clientes del país de Alemania, por ejemplo. Ahí está, todos los de Alemania, pero solamente quiero los de color naranja. Entonces, el color ya no lo puedo elegir aquí en el país, porque ya elegí país Alemania. El color puedo elegir en cualquier otra columna y me voy a filtrar por color de color naranja. Ahí estaremos filtrando a todos los de Alemania de ese color. Quizás se ha asignado pues, alguna condición para que tengan el color naranja. Y por último trabajaremos con la herramienta subtotales, que también tiene una función subtotales.
La herramienta subtotales lo que permite es agrupar la información y hacer algún cálculo. Imaginemos que quiero saber cuánto es el total de lo que me deben por zona. Cuánto me deben en la zona norte, cuánto me deben en la zona sur, zona este y zona oeste. Para poder hacer una agrupación con subtotal, yo lo que primero tengo que hacer es ordenar las zonas. Para ordenar esto me voy a la ficha datos, al botón ordenar, y vamos a elegir qué cosa queremos ordenar. Yo le digo que quiero ordenar el zonal de manera ascendente. Una vez que verifico que ya está ordenado y toda la tabla se cambió en base a ese campo, recién ahora me voy a datos y al botón subtotal. En esta ventana lo que voy a hacer es voy a elegir primero lo que acabo de ordenar y hemos ordenado el zonal. Si yo quiero hacer un total, sería la función suma, pero vean que también tengo otros tipos de cálculos. Y acá voy a elegir recién a quién voy a sumar. Yo digo que quiero sumar el saldo. Le voy a dar a aceptar y ahí está. Me voy a dar cuenta que aparecen 3 niveles, acá al costado, al lado izquierdo de mi pantalla. En el nivel 1 me sale el total general. En el nivel 2 podemos ver el total por cada zona. Y en el nivel 3 vamos a ver toda la tabla, pero al final con un pequeño resumen de sus totales. ¿Qué pasaría, pero si yo quiero sacar una suma de saldo y al mismo tiempo sacar un promedio de edad? Y esto quiero que se vea en una sola tabla. Para esta situación voy a trabajar otra vez con el botón ordenar y vamos a decir qué cosa quiero calcular. A ver, vamos a decir otra vez, quiero ordenar el zonal. Pero ya no solamente el zonal, porque también me piden el promedio de edad por categoría. Entonces voy a agregar un nivel y le digo que se ordene también por categoría. Estoy ordenando dos valores, pero primero se va a ordenar la zona. Dentro de la zona estará ordenada la categoría. Yo le doy a aceptar, verificamos, sí, es verdad, la zona está ordenada y dentro de la zona está ordenada la categoría. Acá está la letra A, B y E. Acá empieza otra vez con A. ¿Pero por qué? Porque es otra zona y es de la zona norte. Entonces sí está ordenada correctamente. Muy bien, entramos al botón subtotal, empezamos. Lo primero que había ordenado fue el zonal. Quiero sumarlo otra vez y quiero sumar el saldo. Hasta ahí ya hemos visto que sale igual que el caso anterior. Pero quiero que además de esto aparezca el promedio de edad por categoría. Entonces, otra vez ingreso al subtotal sin eliminar el que tengo ya, el que tengo creado, y voy a elegir lo segundo que había ordenado, fue la categoría. El cálculo ya no quiero que sea suma, quiero que sea promedio, y ya no del saldo, sino de edad. Para hacer el segundo subtotal, quiero que se junte con el primero, ya no puedo activar esta casilla que dice reemplazar, sino me va a eliminar al subtotal que tengo creado, así que lo voy a desactivar y le voy a dar a aceptar. Y ahí tenemos un subtotal dentro de otro. A esto se le llama subtotal anidado. Yo puedo observar aquí cuánto es el promedio, cuánto es el total de saldo en la zona este, pero dentro de esa zona este, cuál es el promedio de edad en la categoría A, B y E. Acá tenemos el total de lo que nos deben en la zona norte y cuál es el promedio de edad en la categoría A, B, C, E. Si no aparece alguna categoría es porque más probable que en esa zona no hay ese valor. Muchas gracias.